Entonces, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por haber aceptado nuestro trabajo y por brindarnos este espacio. Soy Denise Gross, soy abogada, no soy ingeniera, soy doctora en Derecho Penal y Ciencias Criminales y junto con el ingeniero Lautaro Bifano formamos parte de un grupo de investigación en Ingeniería Social de la UTN de La Plata. Entonces, al inicio de la cuarentena empezamos a preguntarnos si era posible constatar un aumento de las víctimas de ataques basados en ingeniería social y de ser así, bueno, ¿por qué? Es decir, buscamos entender el poder del factor humano en el ámbito de la seguridad de la información ante una situación extraordinaria como resulta ser una pandemia, con el fin de ayudar a prevenir incidentes y delitos informáticos. Entonces, para ello hicimos un seguimiento regular de distintas fuentes y búsquedas por palabras clave durante los primeros meses de la pandemia y las fases más estrictas de la cuarentena. Y bueno, de la gran cantidad de información disponible, analizamos la estructura de los ataques observados para encontrar las similitudes en su composición, en el uso de determinadas herramientas y también de los factores que facilitaron su comisión. Pero bueno, lógicamente el primer paso era entender el contexto. Entonces, como es de público conocimiento, en diciembre de 2019 se anunciaron en China, se anunciaron en China los primeros casos de COVID, mientras que en Argentina el aislamiento obligatorio se dio en marzo del 2020, actuando como acelerador del tráfico de Internet. Bueno, la tecnología obviamente se fue adaptando, pero la ingeniería social puede hacer lo mismo porque no es un fenómeno nuevo, simplemente muta. Entonces nosotros en el grupo de investigación definimos a la ingeniería social como, generalmente, como una mezcla de arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influir una persona o un grupo de personas. Y hoy en día la ingeniería social lo que representa es un conjunto de herramientas y de métodos que van a combinar tecnologías con técnicas de manipulación y persuasión y permiten crear a quienes la emplean maliciosamente distintas estrategias de ciberataques basadas en la explotación de vulnerabilidades humanas. Entonces, de esta manera se puede obtener de las víctimas una determinada información o conducta que van a usar los atacantes, en la mayoría de los casos, a fines fraudulentos. Aunque no nos es posible enumerar todos los ataques, las estrategias constatamos que se arman de la misma manera, siguiendo un ciclo. Podemos ver la colecta de información, el desarrollo de una relación con la víctima, la explotación de esa relación, la ejecución y exfiltración del atacante. Y en función de la información obtenida en la primera etapa, y para desarrollar un vínculo con su víctima, el atacante lo que necesita es crear un pretexto que se compone de un personaje y de una situación probable. Ambos van a servir para darle credibilidad a un mensaje en el cual se le solicita a la víctima decir, hacer o no hacer algo. Y luego se va a ocupar de buscar la manera discreta de cortar con ese vínculo, de desaparecer, pudiendo reutilizar directamente lo obtenido para su propio beneficio o preparar estrategias más personalizadas o vender el botín a terceros. Bueno, estos ataques pueden ser físicos, remotos o combinados, es decir, no siempre tenemos que estar atrás de una pantalla. Una clasificación reciente los divide en físicos, técnicos, sociales y sociotécnicos. Un ataque físico implica un trabajo en persona del atacante o de alguien a quien éste le dé instrucciones, y después tenemos los remotos donde están el resto de las categorías. Van a estar los técnicos, basados en el uso de dispositivos, herramientas y sistemas informáticos, los sociales, que se basan en técnicas psicológicas de influencia y manipulación, los sociotécnicos, que van a combinar las técnicas, las herramientas técnicas y psicológicas. Nosotros en nuestro trabajo lo que hicimos fue presentar las herramientas técnicas más usadas que se suman a las técnicas psicológicas para explotar estas vulnerabilidades humanas. Bueno, la ingeniería social se apoya mucho en la explotación de información obtenida en fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT y SOCMINT cuando se enfoca en redes sociales. De esta manera se obtiene y se procesan datos sobre la víctima y sobre su entorno.
Los atacantes pueden utilizar malware, pero además pueden acudir a elementos físicos para realizar estrategias combinadas. Y a su vez dijimos que hay herramientas psicológicas que son necesarias, pueden variar según la estrategia, pero podemos clasificarlas. Primero podemos ver que hay pautas que van a seguir los ingenieros sociales, son distintas pistas que ayudan a crear ese vínculo, que puede estar basado en la empatía, o para lograr que una persona sea orientada a hablar de un producto, o de un servicio, o persona, o de un tema que le interese al ingeniero social. Yo no entro en detalles de psicología y de neurociencia, pero bueno, mencionamos en el paper ciertos atajos cognitivos que afectan nuestra manera de pensar según cómo se nos presenta una información o según una carga psicológica previa. Son herramientas que permiten ahorrar tiempo en situaciones en las que se tiene que actuar rápido o hacer varias cosas a la vez. Y existen también trabajos que hablan de la forma en la que el cerebro humano trata la información, por ejemplo, de forma central o de forma periférica. Entonces, de esta manera se explica cómo muchas veces tomamos decisiones sin basarnos en la razonabilidad de los argumentos que se nos presentan. Y bueno, a todos estos elementos les agregamos los factores fisiológicos y factores externos presentes en el momento de la toma de decisión. Lo que hicimos también fue adentrarnos en la explotación de algunos principios psicológicos. Los que están basados en el contexto buscan alterar circunstancias para orientar el comportamiento, se relacionan con generar un compromiso, una negociación, un gesto de reciprocidad, también con alguna oportunidad única y urgente que tengan que aprovechar, o sea, la víctima, o bien con un efecto de masa o de aprendizaje social ante una situación desconocida, o con un efecto de obediencia ante una autoridad. Cuando hablamos de explotar emociones de la víctima, nos referimos a acudir al poder de la simpatía, de la seducción, de la culpa, de la pena, del miedo. Después podemos recurrir a la explotación semántica, por la que determinadas expresiones van a predisponer a la víctima a tomar una decisión. Y después lo que es comunicación no verbal. Podemos hablar del tacto, cuando se combinan ataques remotos con físicos, pero también la mirada y la sonrisa cuando vemos fotos o videos, o escuchamos a una persona hablar por teléfono. Bueno, todo depende de la estrategia, ¿no? Hasta un emoji puede cambiar el sentido de una frase. Y bueno, la ingeniería social se usa todo el año, pero puede aumentar en determinados periodos y más aún durante catástrofes o hechos de importancia planetaria, como puede ser una pandemia. Es así como un ingeniero social se va a basar en una comunicación entonces con su víctima, creando este mensaje por cualquiera de los canales físicos o remotos que se adapten al pretexto. Si la víctima responde, surge un proceso de retroalimentación que sirve para explotar este vínculo y ejecutar el ataque en el momento en el que la víctima accede a la solicitud del atacante. Después de esto nos preguntamos, bueno, ¿por qué todo esto o por qué la ingeniería social es eficaz en el medio de esta pandemia? Y nosotros notamos que el primer elemento en común entre el riesgo epidemiológico y el cibernético es el eslabón débil, o sea, el hombre. La ingeniería social se nutre de la interacción entre los usuarios y, bueno, las estrategias ahora son más rápidas de preparar y tienen un porcentaje de respuesta más favorable porque aumenta con la hiperconectividad en el aislamiento. Pero para responder a la pregunta, hicimos una clasificación, por un lado factores personales. Hablamos de predisposición a creer en los demás, facilidad para compartir información compulsivamente, desconocimiento del tema y de la ingeniería social, falta de compromiso en lo que respecta a la aplicación de medidas de seguridad, incertidumbre frente a una situación nueva, búsqueda permanente de promociones y beneficios en épocas difíciles, el pensar que a uno no le va a pasar, la falta de atención, el no saber decir que no, emociones que nos vuelven impulsivos, el querer ayudar, el querer todo ya. Y estos factores se van a sumar a los objetivos, como el aislamiento físico, obviamente, y también el aumento del volumen de información que circula, el uso compartido de dispositivos, la falta de verificación de contenidos que circulan en redes sociales por la infodemia, la masividad de algunos ataques porque juegan con el hecho de que un porcentaje de usuarios siempre va a caer en la trampa, el uso abrupto de medios de pago digitales, sobre todo en Argentina, que estamos acostumbrados a pagar en efectivo,
Otro factor es el teletrabajo, sin una planificación madura y progresiva que acompañe este proceso de cambios de hábito y de condiciones de trabajo. Y bueno, después continuamos nuestro trabajo presentando los distintos ataques detectados, que también los dividimos por categorías. Como ven en esta imagen, encontramos ataques físicos, ataques remotos con impacto económico y financiero, y remotos con impacto en la esfera privada de las víctimas. Muchos de estos se basan en suplantaciones de identidad. Bueno, como tenemos poco tiempo, yo no voy a entrar en un detalle, en un detalle, pero sí puedo dejarles por ahí la presentación más adelante si les interesa. Durante el aislamiento, uno piensa que no va a haber ataques por contacto directo, pero lo cierto es que hubo muchos casos de falsos policías, por ejemplo, tratando de aplicar multas por haber violado la cuarentena, falsos médicos en el marco del plan de detección de personas contagiadas, falsas empresas donde empleados se presentan en domicilios proponiendo desinfecciones para obviamente robar o estafar a los residentes. Después, si pasamos a los ataques remotos con impacto económico y financiero, podemos decir que el phishing es la vedette. Las distintas campañas fueron mostrando lo versátil que puede ser este tipo de ataque. Nosotros lo dividimos en 4 subcategorías según el tipo de pretexto, relacionados con la difusión de medidas de prevención y con el avance de la pandemia. Otros con ayudas, reintegros y medidas económicas para aliviar al pueblo mediante, durante la cuarentena. Otros relacionados con nuevas formas o facilidades de pago, puede ser tanto del banco como de plataformas como PayPal o Mercado Pago. Y después los pretextos relacionados con la comercialización de productos y servicios vinculados con la pandemia, como puede ser un remedio o una vacuna. A esto se le suman los ataques de spear phishing, que se orientan a empleados y al ámbito profesional. Acá los pretextos se vinculan principalmente con instrucciones sobre la forma de trabajo durante la cuarentena o sobre medidas de seguridad a tener en cuenta. Hablamos de whaling en los casos en que esos ataques van dirigidos al pez gordo del organismo. También encontramos ataques de phishing. Hubo y hay muchos casos de falsos familiares pidiendo ayuda, premios para cobrar, casos de falso soporte técnico, apuntan mucho a personas mayores y a teletrabajadores respectivamente. Sobre smishing aparecieron casos donde se podía enviar la palabra ayuda para colaborar con profesionales sanitarios, solicitudes de altas y bajas, códigos de verificación, confirmación de pedidos, entre otros. Después tenemos ataques de ransomware que se han realmente propagado, además de los clásicos, hubo muchas aplicaciones creadas para engañar al usuario, brindándole información de seguimiento del COVID, como pueden ser mapas interactivos que van a terminar bloqueando los dispositivos. Luego encontramos muchas estafas, muchas nigerianas, podemos distinguir las que están más que nada basadas en la ambición y escasez de productos por un lado, o sea, todo lo que son beneficios, sorteos, premios, descuentos, ofertas de trabajo, propuestas de inversiones, y los que están relacionados con la solidaridad en una causa como la pandemia, que puede ser para solicitar donaciones, recaudar fondos. Y al mismo tiempo, obviamente con la escasez de productos, como alcohol, barbijos, medicamentos, explotando como el miedo de los consumidores, aparecen sitios de comercio electrónico falsos o con publicidades engañosas. Después se constató en Europa la falsificación de declaraciones juradas para poder circular, y muchos ataques de estafa del CEO o BEC. Acá también se ve la reorganización de las modalidades de trabajo y la escasez de materiales que favorecen su proliferación. Por ejemplo, en Francia, una empresa farmacéutica fue víctima de una estafa del CEO que le costó 6,6 millones de euros. Así que no es poco. Además de todo esto, tenemos una cantidad abrumadora de fake news, rumores y desinformación generadas para alterar la paz social, obtener beneficios económicos, afectar mercados financieros, orientar campañas políticas. En Argentina tuvimos mensajes de supuestos médicos, personas del gobierno, todas provenientes de una fuente seria. La idea es explotar esa autoridad que genera una influencia en el común de la gente y que todos sigamos las instrucciones indicadas. Bueno, paso al último punto, que son los ataques remotos con impacto en la esfera privada.
Acá sabemos que la ingeniería social es un medio para cometer ataques, o sea que el uso que se le dé depende del atacante. En el marco del aislamiento, recurrir a personajes y situaciones relacionadas con la pandemia puede servir para la captación de víctimas de este otro tipo de criminalidad. Entre adultos podemos hablar de sextorsión y de divulgación de imágenes sin consentimiento. Muchas veces esto es una consecuencia no deseada del sexting, pero en casos donde se usa la ingeniería social puede pasar que el atacante seduzca a la víctima, o bien que no ataque al usuario sino al servidor de la plataforma que fue usada para compartir los contenidos, o también que el ataque sea local. Por ejemplo, se roba el dispositivo y las imágenes están guardadas en una tarjeta de memoria, una micro SD. Después, cuando se trata de menores, según organismos oficiales, los casos de grooming aumentaron de forma considerable. Los menores están hiperconectados y muchas veces no están lo suficientemente vigilados por los adultos a cargo de ellos, o estos últimos desconocen los riesgos que existen realmente en Internet. Así que para terminar, pudimos comprobar que los ciberdelincuentes aprovecharon las emociones que el coronavirus genera en los usuarios y todas las condiciones que se reunieron para hacer funcionar estas estrategias de ingeniería social. Muchos ataques similares a los que mencionamos van a ser detectados dentro de un tiempo, porque no todos son de ejecución inmediata o fáciles de detectar. La crisis económica y financiera va a dar lugar a nuevos pretextos, por lo que los conceptos que están expuestos hoy pueden servir para lo que sigue. Todavía faltan estadísticas realmente abarcativas de este fenómeno para confirmar en qué medida el cibercrimen aumenta o si efectivamente aumenta gracias al COVID-19 o si lo que se acentúa es su grado de éxito, o sea, el éxito del ataque. Pero coincidimos en que cuanto más afectado o desestabilizado se encuentre el usuario, más vulnerable es a la ingeniería social. La dependencia de la tecnología exige que el factor humano esté más capacitado para alcanzar un nivel de ciberseguridad adecuado. No podemos erradicar la ingeniería social, pero sí reducir la cantidad de ataques exitosos a través de la educación. Tenemos que seguir trabajando en los aspectos represivos, preventivos y en la asistencia a las víctimas, y mientras, bueno, desde lo individual, recomendar que mejoremos nuestro autocontrol y nuestra higiene digital para protegernos a nosotros y a nuestro entorno. Así que con esto termino. Muchas gracias y quedo a su disposición.